Bienvenidos al programa número 98 de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación disponible para los celulares. Con el nombre de Área Protegida.patrimonio, nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y escuchar en nuestro podcast de Spotify, al cual invitamos a valorar, y en nuestro canal de YouTube, al que agradecemos que se suscriban. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo, un abrazo, saludos a la audiencia y bueno, recorriendo este mes que es medio de cierre para área protegida Claro. y hoy vamos a tener una entrevista muy interesante que está alineada a lo que venimos trabajando durante este año, que tiene que ver con el cambio climático. Uh-huh. Hoy seguramente con Graciela vamos a tocar algunos temas relacionados a energías renovables y algunas cosas más que iremos aclarando. Sí, sin duda, digamos, este año hemos tratado de aportar a todo eso que pareciera ser una gran demanda, que es la difusión de estos temas, ¿no? Es decir, por ahí quizás empieza, no es que sean temas nuevos, pero todavía es necesario que se difundan y más, sobre todo pensando en un futuro. Las agendas mundiales, aquellas que piensan en el 2030 y demás, ya se dan cuenta que en un punto no todo va a ser aplicable y no va a ser posible llevar con los estándares que se habían propuesto, con lo cual esto implica que hay que intensificar, ¿no? Es decir, todavía es necesario ampliar y mucho más toda la difusión de esta temática. Así que bueno, ojalá que este programa también contribuya un poco a todo esto. Sí, incluso, si me permitís Sí, tomar unos minutos más, todo está asociado a la eficiencia energética, uh-huh, al buen uso de los recursos. claro, Recomendamos, creo que te vas a sumar a esta idea, a que el público vea ese videíto que hay sobre obsolescencia programada que se encuentra en YouTube uh-huh, y que tiene mucho que ver con todo esto que estamos claro, tratando, porque todo lo que tiene que ver con la conservación de la naturaleza, el medio ambiente, incluso el patrimonio cultural, está asociado a ese uso racional de la energía y, por supuesto, cambios de hábitos uh-huh, que lo podemos realizar nosotros en la vida cotidiana, tal más cual. allá de todo lo que corresponda a las instituciones y las normativas que puedan existir. Pero bueno, la idea es tratar estos temas. Seguramente. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a Graciela Beatriz Suárez. Es ingeniera química, egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, tiene un posgrado en energías alternativas y ambiente, bioenergía solar, eólica, de la Escuela Nazionale di Energia Alternative de Roma, Italia, becada por el gobierno de Italia. Posgrado en Administración y Ahorro Integral de la Energía por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES, especialización en eficiencia energética en la Association of Energy Engineers, que es de Estados Unidos, entrenamiento en evaluación del recurso eólico y selección de tecnologías limpias, también del National Renewable Energy Laboratory de Estados Unidos. También tiene especialización en normas ISO 50001 del Instituto IRAM. En cuanto a la docencia, es docente de las materias Energía y Sustentabilidad y Gestión Ambiental de Establecimientos Productivos de la Licenciatura en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Desde esta posición tiene a cargo la coordinación técnica de a. Plan de Eficiencia Energética en las Escuelas de la Provincia de Buenos Aires a través del convenio suscripto entre la UNAG y la provincia. B. Del proyecto de eficiencia energética en edificios de la Administración Pública. Y C.
del proyecto de vinculación territorial eficiencia energética en clubes de barrio. Desde el 2016 a la fecha se desempeña además como consultor independiente, desde donde ha participado del programa de incentivos a la generación de energías distribuidas. También integró los equipos de trabajo de los siguientes proyectos: estudio de opciones de consumo eficiente de energía eléctrica destinada a la iluminación de áreas cubiertas de organismos de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires, que es un programa multisectorial de preinversión 3 con un préstamo del BID del Ministerio de Infraestructura de la provincia. Y también diagnósticos y auditorías energéticas en más de 50 empresas, cadenas de supermercados, hoteles y edificios públicos de la provincia de Buenos Aires, que es un programa del BID-GEF de la Secretaría de Energía de la Nación. Estudios de evaluación ambiental para industrias, emprendimientos rurales, parques industriales, centrales de generación eléctrica, centrales eólicas y obras viales. Y por último, en asesoramiento general en el área energética y ambiental. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos en Área Protegida. Son programas especiales, esto que estamos viviendo con Rubén este mes, así que realmente muy agradecido por tu participación. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Está muy bien el programa, está muy lindo que puedan difundir este tipo de temáticas. Uh-huh. Graciela, ¿qué tal? Bueno, también te Hola, ¿qué tal, agradezco. Rubén? Un saludo a la audiencia y tal como dice Rodolfo, esta temática que nosotros abordamos en este año, porque lo centramos en el tema de cambio climático, tuvimos algunos especialistas también que nos ilustraron y nos enseñaron realmente, porque es un tema de alta complejidad. Y bueno, hoy nos toca con vos, que sabemos que sos especialistas en energías renovables y bueno, todo esto que está asociado a las cadenas energéticas, ¿qué te parece si arrancamos por ahí para ilustrar a la audiencia un tema de introducción y después lo iremos desarrollando en el transcurso del programa? Dale, no, sí, es un tema que no se toca comúnmente. Ahora se habla un poquito más de la energía, de dónde viene, cómo va, por el tema del cambio climático, como Claro. dijiste vos. Y yo me gusta, o sea, ver un sistema que está en tensión entre lo que es energía y lo que es cambio climático. Ajá. Porque vos sabés, ustedes saben que gran parte de la electricidad que se genera a nivel mundial se genera a partir de combustibles fósiles, o sea, Claro. de hidrocarburos, Claro, carbón, que es el peor, el más contaminante, de petróleo, o sea, de combustibles líquidos, Uh-huh. y de gas natural, que es el menos contaminante, lo cual no Claro. quiere decir que no sea contaminante. Uh-huh. Pero la contaminación que estos hidrocarburos, cuando se queman para transformarse en electricidad, generan, son responsables de gran cantidad de las emisiones que producen el efecto invernadero. Claro. Entonces, el efecto invernadero, para ponernos en tema, ya lo habrán hablado ustedes en otro programa, se llama así porque es una capa de gases que rodea al planeta Uh-huh. con una densidad, con un grosor mayor de lo que sería natural para el planeta. Esa capa deja pasar toda la radiación del Sol, pero después, cuando esa radiación choca contra la Tierra y quiere volver a salir, como las longitudes de las ondas que se transmiten son distintas, no lo puede hacer. Claro. Y esas radiaciones de onda más corta justamente son las del calor. Entonces el calor va quedando encerrado en la capa de gases que rodea el planeta, Uh-huh. como si fuera una cubierta plástica de un invernáculo de los que vemos claro, toda la zona del Gran La Plata. Sí, sí. Por eso se llama efecto invernadero. O sea, si nosotros claro, cualquier día de invierno entramos a un invernáculo, adentro la temperatura es muy superior al exterior, aunque no se calefaccionen. Tal cual. Bueno, claro. eso lo produce la generación de energía en gran parte. Y al tener ese cambio climático alterado, con inviernos más fríos, veranos más calurosos,
en lugares donde antes no era así, Ujú. hace que se consuma a su vez más energía. Claro. Entonces se retroalimenta uno con el otro. Claro. Yo digo que son sistemas que están en tensión entre sí, porque queremos combatir el cambio climático, pero usamos más energía que genera más cambio climático, Ujú. y es una rueda sin fin. Te iba a preguntar, porque también tengo entendido que hay plantas que son, espero no equivocarme en esto, sino corregirme por supuesto, de tipo nuclear, es decir, que no usan ni petróleo ni gas, sino que son, digamos, de energía nuclear. ¿Esto también es contaminante? Ahí es otro tema. Por Ajá. ejemplo, ahora si vos entrevistás a un especialista en energía nuclear, te va a decir que en este momento cumple un rol muy importante, Ujú. porque la energía nuclear, o sea que no genera gases efecto invernadero, Bien. pero genera otro tipo de impacto. Ah. Por ejemplo, ¿cuál es el otro impacto? Los residuos que quedan Ujú. después de generar el calor son residuos radioactivos, siguen conteniendo radioactividad alta, y en el planeta no hay un consenso ni una tecnología que sea hoy capaz de mitigar totalmente esa radiación que esos residuos aún contienen. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Quedan depositados en Ujú. las centrales en las centrales Sí. nucleares, que son centrales térmicas en Sí, sí. definitiva, en piletones cubiertos de agua a resguardo. Esas centrales cuando se construyen tienen que tener previsto esos piletones con Claro. ese agua. Claro. Están ahí. Ujú. Entonces, si hubiera un accidente, o por ejemplo, lo que pasó en Japón en Fukushima es el Exacto. ejemplo más preciso. La central en sí no contaminaba, Claro. pero un tsunami. Las piletas fueron invadidas por agua del mar y ahí vino el incidente. Seguro. Entonces, desde el punto de vista del cambio climático, la energía nuclear colabora, Bien. Pero, pero claro. Sí, tiene el otro pero. algo parecido pareciera ser, es decir, porque hubo un momento que se pensaba mucho en el reemplazo del petróleo, digamos, para la combustión de los autos y demás, en reemplazo por lo eléctrico, pero que después el desecho de las baterías también era todo un problema, sobre todo las de litio, para el cambio climático y demás. Hay un tema. Cualquier acción que hagamos, que haga el hombre, Ujú. causa un impacto. Claro. El Claro. tema es poder manejar ese impacto, o sea, tener la técnica para manejar ese impacto, Bien. y cuando lo vamos a generar, que sea el menor posible. Claro. Entonces, ¿dónde entramos? Entramos ya en un tema de eficiencia energética. Ujú. ¿Qué Claro. tenemos que hacer? Consumir bien la energía que consumimos para satisfacer nuestras necesidades con la menor cantidad posible de energía. Ese es el primer paso, Bien. el primer granito de arena que Sí, podemos sí. poner todos. ¿Qué más tenemos que hacer desde el punto de vista de la eficiencia energética? Eh, Caminar más Ujú. y usar menos el auto, no usar el auto para, o sea, en otros países, en Europa básicamente, en China, no se usa el auto como se usa acá. Claro. Está bien, China no es un ejemplo porque sigue generando electricidad a partir del carbón. Claro. China hace 2000 años que usa carbón, o Sí, sea sí, sí. que el efecto del cambio climático no empezó ayer, Ujú. pero nosotros usamos mucho más los vehículos Ujú. que en otros lugares del mundo que empezaron antes a tomar acciones para mitigar el cambio climático. Claro. De cualquier manera, por ejemplo, también se pueden hacer cosas como usar más la luz natural. Ujú. Eh, Hoy por hoy la tecnología LED está al alcance de cualquiera de nosotros. Seguramente. Entonces, podemos ir reponiendo todo por tecnología LED, Ujú. y cada uno ir viendo qué hace en su vida privada y tratar de difundir Ujú. y tratar de contar, porque yo creo que muchas cosas se hacen o se dejan de hacer por falta de información. O Seguro. sea, Claro.
qué sé yo, todos hablamos de la biodiversidad, todos hablamos, pero hay muy poca gente que habla de energía. La energía, salvo hoy que estamos en una coyuntura de aumento de tarifas, no es un tema que se hable en la mesa, Claro. no es un tema que se hable en la televisión. O sea, por ejemplo, generar energía eléctrica siempre es lo mismo, Ujú. es mover un generador, o sea, mover un eje, mover un generador que hace que los electrones se empiecen a mover y Claro. se vayan a un cable, Ujú. corran a un cable. Sí, sí. Igual que el agua corre por una manguera. Bien. Después el tema es con qué hacemos que ese generador se Exacto. mueva. Y ahí tenemos energía térmica que usa petróleo o carbón o gas. Ujú. Ahí tenemos energía nuclear que genera vapor para que mueva la turbina de ese generador. Claro. Energía eólica que mueva con sus aspas el generador del molino. Energía hidráulica que mueva las turbinas que mueven el generador. Ujú. Todo pasa por lo mismo. Es cómo Claro. llegamos a mover el generador para sacar la electricidad. Y ahí tenemos una multiplicidad de Claro. opciones, algunas más limpias que otras. Te hago una pregunta, porque esto, que no sé si es un mito, si es una excusa, si el problema es que son altas las inversiones, pero por ejemplo, tanto la energía eólica como la solar, lo que aparentemente siempre se está diciendo es, se necesita una inversión muy grande, pero el rendimiento es muy poco, ¿no? Es decir, un parque eólico puede tener dimensiones increíbles, pero lo que genera de electricidad no alcanzaría para una ciudad como Buenos Aires o cualquier otra instancia. ¿Es tan así? Hay varias cosas a tener en cuenta. Bien, Primero, ¿dónde está el recurso eólico bien. para explotar? Sí, sí, Claro. ¿Y dónde está la demanda de energía a cubrir? claro. Como vos dijiste, la ciudad de Buenos Aires, el entorno, la macrocefalia de nuestro país. Bien, Está todo concentrado. tal cual. ¿Dónde está el mejor recurso eólico? Bueno, está el mito que el mejor recurso eólico es en la Patagonia. Lo Por cual los es cierto, vientos, claro, por los vientos. pero la provincia de Buenos Aires, al sur del río Salado, Ujú, como para hacértelo gráfico y práctico, tiene muy buen recurso eólico que se podría utilizar. ujú. ¿Cuáles son los contras? El viento sopla cuando quiere, Sí, claro. o sea, cuando las condiciones se dan. Entonces no nos podemos quedar tranquilos esperando el viento para cubrir las necesidades como nosotros hoy estamos acostumbrados a tenerlas cubiertas. Claro, Si nos referimos, por ejemplo, a vivir en una zona rural, uno tiene un molinito en un gran parque eólico de sí, 1 kilowatt, Claro. pequeño, unas baterías para resguardarse cuando no hay viento, claro. y con eso tiene cubiertas sus necesidades Bien, totales. Y muy eso bien. no es caro, con eso va a Claro. tener internet, va a tener horas de televisión, va a tener iluminación, va a tener heladera, Ujú. por ahí va a tener que cambiar los hábitos de decir, bueno, plancho menos o plancho cuando está soplando el viento. Esto es en forma individual. Bien, No es lo mismo que en un parque eólico y una forma colectiva. claro. ¿Son grandes las inversiones de un parque eólico? Sí, pero también son grandes las inversiones que hay que hacer para una central térmica, Sí, Seguro. claro. son grandes las inversiones que hay que hacer para una central hidráulica. Claro, claro. Una pregunta, Graciela, porque vos decís que en la escala individual, con un molino doméstico, digamos, se puede acumular en baterías, pero en una escala urbana, una escala ya eh, mega, eh, ¿hay posibilidades de acumular también y no depender solo del momento en que sopla un viento? Ahí se están haciendo desarrollos importantes en baterías y hay baterías cada vez más de mayor tamaño y de mayor Ya más eficientes, digamos. eficiencia y Claro. menor complejidad técnica. Ujú, Para eso está el tema del desarrollo y la importancia del litio. ujú. Ya nos metemos en otro problema. Claro, claro. Eh, y volvemos siempre a lo mismo. Lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer tienen impactos en lo que nos rodea. Tal cual. Las baterías tienen impacto. Seguro. Explotar el litio tiene un impacto altísimo. Claro. Ujú. Sí, con el Amén medio de que ambiente vamos a también, sí. caer en otro virreinato del Río de la Plata si no se maneja bien. Claro. Claro. En vez de ser el virreinato del Río de la Plata, va a ser el virreinato del litio. Ujú. O sea, por Sí, ahí sí. hay que tener
qué sé yo, el buen negocio que haga el país para que el litio se explote, que no sea una explotación primaria, que lo podamos convertir, que podamos exportarlo en forma ya procesada, Claro, no solo nosotros, sino nosotros, Chile y Bolivia, es un núcleo que tiene litio. bien. Claro. Y es un núcleo por el cual el mundo va a venir a buscarlo, porque es una posibilidad, una necesidad para caer en energías que le llamamos limpias. Bien. O sea, energías Claro. que no forman efecto invernadero, lo cual Ujú. no quiere decir que sean limpias, porque también nos tenemos que poner a plantear algo que hasta ahora no se planteaba a nivel global o a nivel público. ¿Qué hacemos con los molinos que salen de funcionamiento? Claro, Que tienen una Claro. vida hoy de 30 años, cuando hasta hace poquito era de 20. ujú, ¿Qué hacemos con los paneles fotovoltaicos? claro, Que tienen una vida también de 20 años. O sea, es una cantidad de residuos, no son tan peligrosos como lo de una central nuclear, pero tienen un volumen muy importante. Sí, ese claro. es un tema que hablábamos con Rodolfo desde nuestra ignorancia, ¿no? Porque sabemos que hay especialistas, porque, por ejemplo, nos imaginamos que para producir un auto a nafta se requieren X cantidad de energías y de residuos y no sé cuánto impacto al medio ambiente. Ahora, para producir un auto de litio, perdón, un auto eléctrico también genera un impacto y todavía nosotros, lo digo desde mi ignorancia, ¿no? No sabemos cuál es, cómo envejece ese auto, cuánto dura y qué pasa después con esa batería, porque son grandes incógnitas, ¿no? Acá hay un tema, el auto va a envejecer igual que los otros. Bien. O Sí, sea, los autos eléctricos van a envejecer igual porque son el material de la carcasa, de los motores, sí, es el mismo. Las baterías es un problema. ¿Qué vamos a hacer con las baterías? Pero hay un problema anterior, es con qué vamos a cargar esas baterías. Claro, Porque si yo hago un acto eléctrico para cargar las baterías con electricidad de la red de distribución que trae energía eléctrica generada con petróleo, claro, es lo claro, mismo. es más eficiente seguir con el auto a petróleo, Claro. a nafta, claro, que sí, tenés petróleo, razón, porque tengo menos pérdidas en el camino. Ujú, Si no, yo voy a tener claro, las pérdidas para fabricar el auto a batería, las pérdidas para generar la electricidad con petróleo. ujú, No es que voy a claro, contaminar menos porque no voy a usar petróleo. seguro. No, y sí, además sí, están sí, los riesgos que comienzan a verse que pueden ser absolutamente coyunturales y que no sean importantes a nivel porcentual, pero está pasando con cargadores, está pasando con los monopatines Sí, eléctricos. esas Recientemente explotan porque son explotan y negocios. el incendio es bastante común, cosa con el auto a nafta, digamos, estando parado no No pasa a pasa. decir, claro, claro, Claro. claro. Pero yo el mayor inconveniente que le veo para hoy, está bien, tenemos que estar preparados Sí, para sí, la obvio, transición. Y ahí seguro. salió la palabra del momento, la actual transición. Bien. Porque no es que ahora hay una transición y es una novedad. No, no, Desde hace 1 millón de años que empezamos a estar en el planeta, hubo millones de claro, sí, transiciones. sí, sí. sí, sí. Hoy estamos en una, hoy la Ujú, vivimos, la podemos contar por los medios de comunicación, por la globalización, es más presente, digamos. seguro. Las otras medio como que pasaron inadvertidas y naturalmente. ¿Se está haciendo, Claro. Graciela, como pasó en su momento con la ecología? Porque yo recuerdo por mis hijos, ¿no? Es decir, en un momento determinado el tema de la ecología en casa vino con ellos, es decir, porque en la escuela, ya sea por cuidar las ballenas, no importa, es decir, cuál sea el tema, pero comenzó a haber toda una toma de conciencia, una transmisión que a mí me parece muy importante empezar justamente con los más chicos y que ellos sean después portadores de esas ideas. Respecto de las energías, ¿también hay algo similar o todavía? También, Sí, también. Mira, cuando nosotros íbamos a la escuela, sí, ustedes, yo, sí, sí, nosotros, sí, sí. nuestra generación, no se hablaba de la basura, No, no se hablaba Mm, del reciclaje, claro, no se hablaba de energía, no no se es que no hablaba, se hablaba no, de tal fuentes cual, limpias, tal no cual. se hablaba de energía. Yo me recibí de ingeniera Ujú, y en ese momento no se hablaba de residuos, claro, no se hablaba de energía, salvo petróleo, porque acá en La Plata la orientación es petroquímica. claro, claro, Eh,
no se hablaba de ambiente, y eso fue en el 85. Del Ujú. 85 para acá es como que el proceso se fue acelerando y se empezó a edad más temprana a hablar del tema. Yo también creo que está muy bien que se hable desde el jardín de infantes. Los otros días escuchaba un periodista que decía, me sorprendí porque vi a mi nena de 2 años, 3, que está empezando a lavarse los dientes, Claro, mojar el cepillo y cerrar la canilla, claro, tal cual. cepillarse Claro. y abrirla para enjuagarse. Muy Sí. muy bien, claro. Bueno, justamente a raíz de eso es que en otras oportunidades, en otras entrevistas hablábamos de la Acá está. eficiencia energética y claro, con Andrés Fiandrino, que está relacionado con todas las Sí, universidades, sí lo este, conozco. muchas veces el tema es la conducta, la actitud, los hábitos que uno tiene en el funcionamiento cotidiano y me imagino también que en el institucional y bueno, también en otras escalas. Pero esto que decís vos que la hija de un amigo de chiquita ya aprende a no consumir el agua o desperdiciarla, es un tema que creo que lo tenemos que hacer todos Claro. en la vida cotidiana, ¿no? Ujú. Yo Exacto. a veces me espanto cuando pienso que uno lava una vereda con agua potable. ¿No? Claro. Con lo que sale el agua Exacto. potable, ¿viste? Es una cosa de loco, hay que repensar las cosas de otra forma. Pero ¿qué pasa? También es que a veces no hay otra opción. Claro. Porque si vos estás en el centro de una ciudad, lo único que tenés a tu disposición acá en nuestro país es agua potable. Ujú. Tal cual. Entonces, ¿qué hace? Bueno, podés recurrir a la idea de Mendoza, que limpian la vereda con querosén, que se Ujú. barre y se pasa con una escoba con querosén, que no se usa agua, Ujú. querosén o Claro, cualquier otra cosa, o nada. Sí, sí, Se sí, sí. barre sí, y punto. Pero si vos querés, si alguien quisiera usar agua no potable para limpiar una vereda en el centro de una ciudad, no lo podría hacer, Claro. porque no tenemos 2 circuitos de agua, cuando a lo mejor eso sería una solución. Pero bueno, Ujú. con sí hay todas que las cosas que modificar. necesitan inversión hoy por hoy, no vamos a pretender tener 2 circuitos de agua, porque No, 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 pero seguro. yo creo que también si uno modifica el código de edificación o los códigos de planeamiento, puede exigir a las nuevas construcciones generar un doble circuito con el con la acumulación de agua ya utilizada, que no sean aguas servidas, por supuesto, No, ¿no? claro. Este, y con eso utilizarlo para otro tipo de usos secundarios, que no es el claro, por ejemplo, consumo. qué sé yo, el agua del lavarropa se podría guardar Claro. o mandar a una cisterna, en vez de mandarla a la calle, Ujú. mandarla, en Claro, vez de mandarla a la cloaca, mandarla a una cisterna y eso usar para limpiar los pisos, Ujú. claro. tranquilamente. Sí. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial. Y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Bueno, estamos dando comienzo al tercer bloque. Estamos con Graciela, estamos trabajando el tema de la eficiencia energética y las diferentes formas de energía que se producen y sabemos la complejidad que tiene este tema. Un tema que nos preocupa también y que en alguna otra oportunidad hemos hablado, tiene que ver con el futuro, ¿no? Porque de pronto uno piensa en un futuro resiliente, con bajas emisiones de carbono. Bueno, hay políticas locales, políticas nacionales sobre este tema que se viene pensando en cómo generar esa eficiencia energética. Hay políticas, hubo políticas, Ujú. hace mucho que hay políticas en Argentina, hace mucho que se trabaja en eficiencia energética. En los años 90 había una asociación civil, una ONG que se llamaba APURE, Ujú.
que era una asociación para el uso, en ese momento se decía uso racional de la energía, Claro. que no es exacta lo mismo que uso eficiente, porque el uso racional te llevaba a consumir menos, Ujú. no siempre por ser más eficiente, sino consumir menos porque había Claro, poco. claro. Claro. Ese panorama sigue, pero el concepto se cambió de uso racional a uso eficiente, Bien. donde implica cubrir tus necesidades sin derrochar, Ujú. usar tecnología más eficiente y elegir la fuente de energía apropiada para cada uso. Bien. O sea, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir, se puede, ¿qué es económica en la tecnología? ¿Qué es económicamente factible que gran cantidad de personas pueda acceder? Por ejemplo, el calentamiento de agua solar, o sea, Ujú. tener un calefón solar. Claro. Claro. ¿Por dónde se podría empezar? Bueno, porque todos los planes de vivienda, ya fueran los planes Procrear que te daban el dinero o te lo daban para que te construyas tu vivienda, o los planes de vivienda que se hacen desde el Estado, salgan equipados con directamente con calefones solares, ponele que sean duales por cualquier cosa, porque Claro. Claro. el cambio de costumbre que lleva aparejado es importante. O sea, no se pueden ir a bañar 5 personas a las 10 de la noche Claro. porque no le va a cantar el agua caliente acumulada. Bien. Claro. Pero hay que hacer ese cambio de actitud de a poco. Desde el Estado se puede hacer muchísimo. Bien. Hubo programas desde el 90, ya te digo, primero de cogeneración de energía en la industria, que es una forma eficiente de aprovechar la energía, porque sin meternos en todos los modelos de cogeneración, porque me van a agarrar, si no, los otros ingenieros me van a decir, estás hablando de una parte, Claro. pero en general, cogenerar energía quiere decir utilizar el calor, por ejemplo, que todavía le quedan a los gases de escape de las chimeneas en una empresa, en una industria, para generar vapor, o sea, recuperar ese calor, no tirarlo a la atmósfera. Por un lado es ambientalmente mejor, por otro lado estamos recuperando energía y reutilizando. Claro. Ese concepto de cogeneración de energía se viene impulsando desde los años 90. Bien. Las grandes centrales térmicas que se hicieron entre el 2005 al 2015 y Ujú. ahora que están cerrando los ciclos, justamente se hicieron pensando en cogenerar energía. Se hizo una acá en Ensenada, se hizo otra en Campana, dos en Santa Fe. Ujú. Bueno, esas fueron centrales térmicas, o sea que usan gas natural o combustible líquido si no hay gas para generar electricidad, pero pensadas para tener una tercera o una cuarta turbina recuperando el calor Ajá. de esos gases de salida de las centrales. Entonces, Claro. con eso se aumenta la potencia y la energía generada sin consumir Claro. más hidrocarburos. Claro. Después hay problemas de incentivo para las pymes, problema de leyes. La provincia de Buenos Aires tiene una ley de eficiencia energética en la construcción desde el año 2005 que no termina de aplicarse. Hay grupos de trabajo en el Ministerio de Infraestructura que se dedican a eso y a gestionar los planes de vivienda nuevos que se hacen usando algunas de las medidas que recomienda la ley de aislación o de cuidados en la envolvente de las edificaciones. Claro. Por ejemplo, desde el piso en adelante, porque hay mucha Claro. pérdida térmica en el piso, tomando pequeñas medidas se pueden solucionar. Pero esa ley, a pesar de que está, no se está aplicando en el 100% de toda su potencia. Ujú. Y yo creo que todo nos conduce a lo mismo, falta difusión, falta conocimiento, falta hablar del tema, falta incentivo, porque una de las cosas que esa ley se encontró es con bastante reticencia del Colegio de Arquitectos de la provincia para aplicarla, Ujú. porque en un primer momento se decía, y se sigue diciendo, que aumenta el costo del metro cuadrado, y al aumentar el costo del metro cuadrado, la persona que va a edificar se queja con el arquitecto o no, Ujú. pero para mí básicamente pasa por difundir mejor y más. Bien. Vos sabés, Graciela, que esto que vos estás comentando con respecto a la difusión y cómo uno llega a la comunidad, pasa en muchos temas, ¿no? Nosotros que trabajamos en el tema del patrimonio cultural, es una lucha permanente,
los que trabajan en temas de ecología, es una lucha Es una lucha. permanente. El tema de la eficiencia energética, afortunadamente, últimamente lo estamos trabajando un poquito más. Yo me ha tocado a mí trabajar en la Universidad de las Artes en el área de infraestructura y hemos hecho cursos coordinados por Andrés y Andrés Fiandrino me refiero, Sí. y cómo de pronto hay que cambiar hábitos que es como pasar de lo individual en lo doméstico a lo institucional, ¿no? De pronto uno dice, bueno, si no estás en tal habitación, apaga la luz, así de sencillito. Claro. Y en las aulas, y bueno, habrá que organizar las clases de forma que si un edificio tiene varios pisos y hay 4 aulas que estén en el mismo piso para no tener todas las luces prendidas del resto del Pero edificio, hay cosas muy sencillas para hacer. mira, lo más sencillo que habría que empezar por hacer en universidades, en colegios y en escuelas primarias es Ujú. que cada aula tenga una tecla para poder prender y apagar la luz, Claro. que no Exacto. la tienen. ¿Y sabes por qué no la tienen? Por el reglamento de edificación que hoy está vigente. Ah, mira. Entonces, empecemos por reformar el reglamento de edificación. Las escuelas prenden y apagan la luz desde una llave general Ujú. cuando llega la portera y cuando se va la portera. Bien, Claro. Y claro. lo mismo pasa en las universidades. Y eso hoy por hoy es una medida sin sentido ya. Ujú. Y que sea una medida de seguridad para los alumnos, no estoy de acuerdo. Poner la tecla bien alta donde no Claro. lo puedan subir y Sí, sí, después o que tenga una educar al llave, alumno. Educar claro, al alumno que no tiene que tocar, nada más. claro, Pero es una cosa sin sentido que estén los pasillos encendidos cuando no hay nadie circulando o cuando ya hay luz natural, porque se encienden y se apagan con las mismas luces Ujú. de aulas que a lo mejor están sin ventanas o tienen ventanas que miran a un patio interno y tienen poca luz. claro. Sí, en muchos edificios yo estoy viendo, por ejemplo, el uso, digamos, de sensores de movimiento para los pasillos y demás, que solo se prende cuando alguien está pasando, es decir, no hace falta Y apretar es ningún correcto, botón, claro, es lo que hay que usar. En los espacios comunes es lo que hay que usar. Lo claro, mismo que hay que recurrir a eso en todo lo que sean canillas de baños públicos o salida Claro, de agua en los baños públicos. En los claro. inodoros, en los mingitorios, en las canillas, se tienen que abrir cuando uno se aproxima. ujú, Las estaciones de servicio, casi todas ahora, más que nada las de YPF, han recurrido a esos sistemas. claro, Sí, sí, sí. Pero eso tiene que estar en todos los edificios públicos, en todos los seguro. edificios de las facultades. O sea, ustedes relacionan, a ver, yo les pregunto, perdón, Sí, sí. seguro que sí, que la respuesta va a ser sí, pero no es lo general. ¿Relacionan uso de agua con uso de energía? Yo te voy a Claro, decir ¿no? que no, así de esa manera explicas esto. No, pero el tema es que cada vez que nosotros abrimos la canilla, estamos gastando energía porque ese agua necesita bombeo Ujú, y Claro, consume energía. O sea, claro, necesito o bombeo en mi casa para subirla al tanque y tener reserva. claro, Pero el primer bombeo es para sacarla del río, claro, para claro, mandarla a las piletas donde la tratan, para hacer mover claro. los aireadores en las piletas, sin quedarnos parados en que el agua es un recurso no No renovable, renovable, claro. tal porque cual. todo el mundo le dice el agua es renovable. No, el agua no es renovable. O sea, hay una cantidad de agua en lo que es la hidrósfera terrestre única, es esa cantidad de Claro, agua, limpia, sucia, con sal o sin sal. exacto. Sí, sí, Entonces, se evapora, llueve y vuelve. Por eso la gente dice renovable. No, porque no vuelve ni en el mismo lugar, ni en las mismas condiciones, ni con la misma calidad. Ujú, Entonces, no es un recurso renovable en sí mismo. ujú, Hay una cantidad finita. Y si nosotros la sí, vamos estropeando, y hay una cantidad que se va consumiendo, porque, a ver, las plantas crecen, las convertimos en leña, las quemamos, ahí ya hay un montón de agua que yo saqué del circuito claro. que está claro. encerrado en esas plantas. Entonces, no es un recurso renovable. Empecemos por ahí. Y después, para producirla, se necesita energía. Ujú. Y la gente no lo asocia. O sea, abre una canilla, sabe que gasta agua, pero no asocia que está gastando también energía. Claro. Bueno, uno de los temas que hablábamos en todos estos, en algunas entrevistas, estaba asociado a la huella de carbono, ¿no? ¿Cuántas?
gigatoneladas de emisiones se producen al año, depende la especialidad, si es el transporte, la industria, la construcción, la agricultura. Es un tema muy complejo, pero también, si nosotros lo llevamos a la vida cotidiana, ¿cuánto produce uno en la familia, no en una casa, por ejemplo? Eh, Claro. yo, yo leía que, o que en algún momento, que no sé si lo voy a decir correctamente, pero eh, que una persona produce alrededor de 5,7 toneladas anuales, que es un promedio mundial, ¿puede ser que sea ese dato? No lo tengo así, tan justo y Ah, tan claro, ¿eh? No, no, no te lo ah, puedo corroborar porque te puedo decir cualquier cosa, pero sí, puede ser, sí. porque vos sabés que hay unos programitas que seguramente los conoces, donde de acuerdo a los hábitos de cada familia te miden la huella de carbono, ¿no? Sí. Y Mm. bueno, vamos a suponer que ese dato sea cierto, 5,7, que es una emisión promedio mundial. Pero, por ejemplo, una familia en Estados Unidos, o una persona en Estados Unidos de clase media produce 20 gigatoneladas. Ujú. Entonces, eso se compensa con, qué sé yo, de pronto en otras áreas, con otra condición social, produce muchísimo menos y se promedia más o menos. Pero de cualquier manera, a mí me parece que el tema, eh, que sí es cierto, cada uno de nosotros como individuo tenemos responsabilidades, pero que en el conjunto, cuando uno lo asocia a la agricultura o lo asocia a las industrias o al transporte, ¿cómo juega porcentualmente esas emisiones? Porque yo realmente es una gran duda que tengo sobre ese tema, porque Pero no pareciera que a veces, importa, pero Rubén, no importa cómo jueguen o de dónde sea el porcentaje o si lo que consume de más de Estados Unidos se compense con lo de África que consume menos. La idea sería que Estados Unidos no consuma 20 por persona, Claro, claro, sí, sí, porque entonces ahí lo ideal sería que todos bajáramos a lo que consume África, claro, claro. sin irnos al extremo de un país sin energía, subdesarrollado, etcétera. Pero busquemos ese consumo manteniendo nuestro nivel de vida, porque eso es posible. sí, sí, O sea, vos vas de viaje al exterior, vas, por ejemplo, vas a Francia. ¿Cuántos baños con bidé encontrás en los hoteles? Sí, sí. ¿O cuántos no hay, hoteles no que hay tengan casi. baño con bidé encontrás? No, vos fijate en eso, Ah, Graciela, digamos, ahí en mi rol de historiador, durante muchísimo tiempo el agua era transmisor de enfermedades, porque muchas veces decían, pero ¿por Además, qué no está el hábito de bañarse? Es decir, como bueno, desarrollaron buenos perfumes, gracias a Dios por eso, entonces está bueno, pero pero sin llegar al límite, ¿no? claro, pero Mira, digamos que evidentemente la cuestión del agua era temerosa, ¿no? Si en los documentos claramente se decía, ojo, que enferma, ¿no? Si no se bañen muy seguido, porque y era... porque uno tomaba agua del río en ese claro, momento claro, y sin tratar, no se trataba el agua y sí, obvio, sí, llevaba las enfermedades. sí, sí, Ahora, mira esto, ustedes vieron que venimos de 3 años de una seca muy importante, que tal cual. bajaron las napas, bueno, todo en la zona donde yo vivo, se secaron pozos de agua de montones de viviendas, hubo que hacer pozos nuevos, ir más abajo, etcétera, etcétera. Claro. Eh, en ese periodo en que pasó desde que nos quedamos sin agua hasta que volvimos a tener agua a nivel normal, tuvimos que hacer una restricción terrible del Ujú. consumo, claro, Mira, terrible para lo que estamos acostumbrados. claro, sí, claro. sí, Entonces, a ver, una experiencia familiar que siempre está feo ponerla, ¿no? Pero nos teníamos que bañar calentando la olla de agua con una olla de agua fría al lado, Ujú. ¿no? Que sacábamos de la casa de mi vecina, que le queríamos consumir al mínimo lo de ella, para que claro, no cayera en un problema también ella de quedarse sin agua. Claro. claro, Con 2 ollas de agua, o sea, con 10 litros, ponele a todo trapo, 15 litros se bañaba cada uno de nosotros. Ujú. sí, Sacá la cuenta cuánto usás en la ducha. Claro. claro, Y te puedo asegurar que la primera vez salía mal, la segunda salía mal. Ya después, al mes que de bañarnos así, quedaba perfecto, como si no hubiéramos bañado en la ducha. Claro. claro, Después escuché un día a un periodista de la tele, no me acuerdo quién era,
que contó que le había tocado vivir por trabajo un semestre en Santiago del Estero, Mm. que no tenían agua de ducha en el baño y que se tenía que bañar a balde, de esta manera. Claro, Y dice, claro. ¿saben qué poquita agua que yo usaba? Y sí, es Y cierto, es así, sí, sí. se usa poca agua, pero nosotros estamos acostumbrados a usar mucha. Entonces, Sí, son cambios de hábito que hay que hacer. exacto, Por eso es importante que se empiece a hablar en el jardín de infantes de todo esto. O Claro, sea, que lo exacto. normal deje de ser lo que para nosotros es normal. Sí, incluso lo que decías en un momento del uso del auto, caminar más, andar en bicicleta, consumir menos agua, ser cuidadoso con la electricidad. O sea, hay muchos hábitos que nosotros los tenemos absolutamente desatendidos y creo que, como decís vos y como hay una tendencia, hay que empezar desde la escuela, desde chiquitos y generar hábitos en la educación desde muy pequeños, ¿no? También está mucho en el uso de la cercanía, ¿no? Porque vos decís, bueno, ¿por qué me voy a ir a un hipermercado que me queda a 5 kilómetros si soy benevolente? Si Mm, tengo un buen supermercado que me vende la misma mercadería al mismo precio, a 5 cuadras donde puedo ir caminando. claro. claro. O sea, es una reforma generalizada. Sí, 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 sí. Queremos gastar menos energía. ¿Para qué un paquete o un perfume le ponemos 4 envoltorios? Exacto. Más después la bolsita que nos dan para llevárnoslo cuando lo compramos. Todo eso que consumimos son árboles, es energía para hacer ese papel Ujú. y es petróleo para hacer ese plástico. Bueno, revertir O la sea, tenemos mentalidad del que, ¿y consumo. tenemos ley de envases en Argentina? No, no tenemos ley de Claro. envases. Ujú. Ahí estamos fallando. Bien. No, ¿Y por qué decía no que, tenemos ley de envases? Porque le no, no estamos sé. jorobando el negocio a muchos, a Y Seguro. todas sí, las papeleras, a los que hacen polietileno, Claro. pero ahí tenés un lugar para ahorrar energía y ahorrar recursos naturales muy importante. Y algo que está faltando en lo que es legislación. O sea, Ujú. yo en la parte energética es como que veo un poco más cubierto lo que es legislación, lo que es eficiencia energética, proyectos de fuentes renovables. Hasta el año que viene, hasta el 31 de diciembre del 2025, está vigente la ley 27191, que es de impulso de las energías renovables, Ajá. que nos puso como límite llegar con un 20% de energía renovable para cubrir la demanda. Bien. Y en ese orden se está trabajando, pero no vamos a llegar. Ujú. Y hay un problema. Hoy por hoy no hay un proyecto claro de extensión del plazo de esa ley o de una nueva ley que la reemplace. Claro. fíjate que, por ejemplo, esto que estamos hablando va medio de contramano con la mentalidad del consumismo, ¿no? De, de la, de la producción. Hay, últimamente me estaban llegando algunos memes que decía comprar menos, reparar todo, crear nuestras cosas y desobedecer al consumo, ¿no? Era un poco esa mentalidad que hay que volver a la reparación, hay que volver al reciclado, hay que ser más austero en la vida. Yo creo que eso es fundamental y está muy bien, yo lo veo como una conducta muy interesante y valiosa, empezar en las escuelas con los más chicos. Mirá, yo creo que si vamos atando los cabos, todo lo que es las nuevas líneas de pensamiento que se están tratando de llevar adelante, Ujú. todas concluyen en lo mismo, en usar mejor los recursos naturales. Por ejemplo, está el tema de la obsolescencia programada. La Claro, obsolescencia programada es una política que se puso en marcha en la posguerra. A ver, vos si sos historiador, Rodolfo, me lo vas a saber decir, porque había una necesidad de desarrollar la industria y generar trabajo. Tal cual. sí, Entonces, sí, básicamente, en las grandes potencias empezaron a hacer bienes que a tantos años de uso, tantas horas de uso, ¡puc!, desaparecían. exactamente. Tal cual. Cuando había, yo por ejemplo, mira, y hoy sigue esa política y se sigue acentuando. Por ejemplo, hay heladeras que se compraban en 1990, marcas modernas, lindas heladeras, re bárbaras, que todavía funcionan correctamente. Ujú. Si vos eso en 1990, hace 30 años. Si vos comprás esa heladera hoy, la misma marca, te dura 5 Tal años. cual. Claro.
Bueno, porque... ¿Para qué la cambies a los 5 años? Entonces, ¿por qué caímos en eso? No, por eso a mí me parece que hay dos ejes en gran parte de la charla que estamos teniendo que me parecen importantes. Uno, que vos marcás claramente que tiene que ver con la legislación, es decir, tener el marco legal adecuado como para, que me parece fundamental, y otro, los intereses económicos, ¿no? Es decir, cómo chocan esas cosas, porque evidentemente esto que estás indicando últimamente, la producción lleva a pensar en un rápido recambio por lo más nuevo, ¿no? Es decir, que dure poco, y que si vos pagás en cuotas, incluso en algunos países estaba pensado, es decir, bueno, vamos a hacer programas de 24 cuotas para que una vez que se termine ya ese producto es obsoleto y ya compres el otro y sigas pagando en cuotas el nuevo, digamos, ¿no? Es un sistema de leasing encubierto. Exactamente. Claro. Exactamente. Y Exactamente. pasa lo mismo con los vehículos. Sí, claro, totalmente. Sí, sí. Con la tecnología, digamos, teléfonos, computadoras y demás, desde ya, eso es así. Con los celulares es increíble. 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 Y eso, bueno, y ahí vamos al tema. Ahí está el litio, Ujú. las baterías y Ya. los residuos. ¿A dónde van a parar todos esos celulares? Y ahí, ¿qué surge como compensación? Lo que ahora se llama minería urbana. Bien. ¿Qué es la minería Claro. urbana? Es recuperar los metales preciosos o que todavía tienen, de todo ese tipo de tecnología que está atrás. Igual hay poca gente que se dedica a la minería urbana y también falta legislación, porque, por ejemplo, en nuestro país, si alguien se quiere poner a hacer ese tipo de trabajo, de recuperar los RAE, los residuos eléctricos Sí, y sí. electrónicos, es complicado adecuarse a la normativa. Seguro. Tiene que, todo el desecho de eso es considerado un residuo peligroso y acá no se trata, hay que exportarlo, Ujú. Mira, vos fíjate con que... toda un circuito administrativo detrás, Sí, sí. súper complejo. No, te decía que Sí, sí. no hace muchos años, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, aparecen puestos en los cuales uno lleva lo que sean baterías, elementos electrónicos, pero esto antes no existía, digamos, ¿no? Bueno, pero después, ¿qué hace la ciudad con eso? No, ¿Qué puede hacer? mirá, el otro día una persona que estaba comprando un teléfono nuevo, un celular, entró en una situación de plan canje. Y la gran pregunta es decir, ¿qué hacen con esos teléfonos viejos? ¿No? Es decir, en ese plan canje. Y la verdad que son cosas que uno no tiene ni idea qué harán. ¿Para qué quieren ese teléfono? Algo, está bien, incentivan la compra como marketing, pero algo harán con esos artefactos, ¿no? Bueno, ese es el problema, que no hay un buen plan Ahí está. qué hacer con eso. Ahí está. O sea, en realidad, ¿qué se hace? Se desarman y yo lo que te decía de minería urbana, hay partes que se Claro. venden, Claro. pero hay otras partes que pasan a englobar la pila de Enorme, los llenos enorme. de residuos. Claro. Sí, yo incluso en esto que decís de la minería urbana, escuché, en algún momento vi unos videitos que decían que de 1 tonelada de este tipo de residuos se sacan más estaño, más metales que en 1 tonelada de montaña, por ejemplo. Sí, claro, porque están específicamente, y aparte están Claro. ahí, ya está el material extraído del Claro, suelo, Claro. se usa menos agua, se usan menos productos químicos para poder sacarlo, y es una lástima sí. mandarlo a enterrar, Claro. porque Claro. ahora está en buenas condiciones. Cuando en Ujú. un futuro haga falta, no haya en la montaña y haya que ir a buscarlo, cuando lo desentierres del basural va a tener una calidad muy inferior a la que tiene hoy si lo sacás ya de las plaquetas Claro. impreso. Seguro. Claro. Graciela, estamos en los minutos finales, realmente ha sido una charla más que interesante, pero bueno, no queríamos terminar el programa de hoy sin darte la posibilidad de alguna conclusión, alguna reflexión final que nos quieras dejar. Yo creo que tenemos que basarnos en, primero, lo que te decía vos, en el cambio de hábitos, Ujú. o sea, hablar el tema tiene que estar instalado en la mesa de todos. Fue una conclusión que llegaron también mis alumnos en la facultad, Claro. y a raíz de eso que sacamos un programa de radio, Bien. porque hablábamos así de todo este tema, hablando siempre de la eficiencia energética y del buen uso de los recursos, y ellos dicen, pero eso no se habla, eso no lo hablamos en casa, eso no se sabe en el barrio, y es cierto. Entonces yo creo que todo esto va a pasar por instalar los temas, Bien. instalar el tema como tantos otros que se instalan.
tenemos contras para poder instalarlo, porque obviamente que implica un ataque a varios mercados. Claro. Desde el mercado energético mismo. Vos no sabés el tiempo que llevó. Yo trabajé muchos años en el área energética. No sabés el tiempo que llevó, que sigue llevando a hacerle entender a las empresas distribuidoras, primero, que no tenían que oponerse a las fuentes renovables aisladas, sino sumarse al mercado. Claro. Porque era una inversión más para ellas, que a su vez les ayudaba, siendo una inversión menos, en reforzar líneas de transmisión rural, por ejemplo. Claro. ¿No sabés el trabajo que dio o que sigue dando que las distribuidoras ahora acepten la ley de energía distribuida? Que es que cualquier usuario puede generar en su casa y ellas están obligadas a tomarte lo que sobra. Claro. Bueno. Sí, ese es un tema complejo y bueno, uno con todas estas actitudes y políticas va en contra de intereses económicos muy fuertes. Exacto, pero bueno, yo creo que hay que seguir insistiendo, Claro. hay que seguir difundiendo, hay que instalar los temas en las agendas y empujar el cambio de hábitos. Claro. Bueno, Graciela, 1.000.000 de gracias, un fuerte, fuerte abrazo, Bueno. Y ojalá que todo esto sirva para generar los cambios necesarios. Ojalá también que sirva y que ustedes puedan tener otro programa bien dirigido a estos temas. Muchísimas gracias, Graciela. No hay Muchas por qué. gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online.